Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. A lo largo de este mes de agosto, en las Eucaristías dominicales, se va a proclamar en 4 partes el discurso eucarístico del pan de vida que nos ofrece San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. La multiplicación de los panes y peces que meditamos el domingo pasado supuso un gran éxito para los seguidores de Jesús. Pero no era ese el éxito que Jesús deseaba. Todos, después de saciar su hambre, estaban de acuerdo en proclamar como rey a Jesús. Ellos pensaban que con un rey así, que multiplicaba los bienes, tendrían saciadas para siempre todas sus necesidades. Pero Jesús rehusó la tentación y se alejó de ellos. Los discípulos van a Cafarnaún en busca de Jesús y lo encuentran al otro lado del lago y lo cuestionan: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, que todo lo sabe, comprende bien el motivo de tanto entusiasmo por seguirlo y les habla claramente: Yo les aseguro que ustedes me andan buscando, no por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Efectivamente, aquellas personas estaban buscando a Jesús, seducidos por el pan material que el día anterior había saciado su hambre. Ellos no habían comprendido que aquel pan partido para tantos, para muchos, era la expresión del amor de Jesús mismo. Dios mismo es el don y es el donador. Pero para ellos valía más el pan que quien se lo había proporcionado. Aquellas gentes no fueron hasta Cafarnaún porque reconocían plenamente a Jesús como el Mesías, sino que fueron buscando
a aquel que les daba de comer y que según ellos les aligeraría sus cargas temporales. Jesús les reprocha su actitud y los exhorta a buscar y trabajar no tanto por el alimento perecedero, sino por el que permanece para la vida eterna. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Los que habían seguido a Jesús le preguntaron: ¿qué necesitamos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Y Jesús les respondió: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Creer en aquel que el Padre ha enviado. De eso se trata la obra de Dios. Jesús no les dice directamente que se trata de creer en Él, ni tampoco les dice que Él es el Hijo de Dios, sino que se pone en el lugar de enviado del Padre para ser reconocido como tal. Ante esta respuesta, ellos piden aún más signos, precisan ver más prodigios para creer. Pareciera como que no les bastan los panes multiplicados, ni sus palabras, ni sus signos y sus gestos. Hasta tienen el atrevimiento de preguntarle qué obras realiza, menospreciándolo. ¿Cuáles son tus obras? Le recuerdan el maná que sus antepasados comieron en el desierto. Primera lectura de hoy. Le repiten la cita del Salmo 77, Salmo de la liturgia de hoy. Le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer el pan bajado del cielo. Lo triste es que ellos no recuerdan estos prodigios admirables porque están agradecidos con Dios, sino que lo que pretenden es que Jesús vuelva a multiplicarles el pan para alimentarse corporalmente. Jesús nos invita a todos a abrir nuestra mente y nuestro corazón, a vivir nuestra fe de una manera auténtica y madura, una fe que no necesita de pruebas de parte de Dios para creer en Jesús y en su presencia, que todo lo suple, que todo lo llena. Ciertamente, el pan es indispensable para vivir. Todos lo necesitamos y debemos trabajar afanosamente para que nunca le falte a nadie el pan. Ya lo decíamos la semana anterior, la Iglesia tiene el sagrado deber de velar porque todos tengan al menos lo necesario para subsistir. Jesús lo sabe. El pan es lo primero. Quien tiene hambre difícilmente va a escuchar el mensaje de la buena nueva del Evangelio. Sin comer no podemos subsistir y a nadie le debería de faltar el pan jamás. Eso Jesús lo tiene claro. Pero Jesús quiere que comprendamos que las preocupaciones diarias no pueden ser más importantes que lo eterno. Jesús dice que además de buscar qué comer y qué vestir, debemos de buscar con ansias un alimento que no se corrompe y que es vital para el ser humano, y es la salvación, el encuentro con Dios. El hambre física se sacia con pan. El hambre de Dios, solo Dios lo puede saciar. Todos vivimos con esa hambre de Dios.
unos conscientes, otros no. Pero todos tenemos hambre de Dios. ¿Cuántos hemos ido por la vida sintiendo hambre de Dios, sin saber dónde acudir para ser saciados? Por eso vemos centros comerciales llenos de gente que recorren pasillos, mirando ventanas, sin saber qué buscan en realidad. En el fondo, son personas que están tratando de saciar su hambre de Dios. Por eso se siguen abriendo nuevos centros comerciales e hipermercados. Los restaurantes de comidas rápidas multiplican sus ofertas. Las estéticas y salones de belleza ofrecen sus novedades que prometen la juventud eterna. Cada vez es mayor la oferta de productos que uno puede elegir. Todo está ahí a nuestra disposición. Objetos, ropa, comida, servicios, viajes, música, programas, videos, telecomunicaciones, transportes, nuevas sensaciones y experiencias en todos los campos. Ahora bien, no se trata de satanizar la sociedad. Claro que es bueno que la humanidad haya avanzado tanto y que se nos ofrezcan tantas posibilidades para saciar nuestras necesidades primarias. Eso, con cierta medida, es bueno. Lo malo es que, teniendo muchas cosas, sigamos sintiéndonos vacíos y estemos tristes. Lo malo es que sigamos con hambre, teniéndolo todo. Lo malo es dejar de hacer el bien por estar buscando egoístamente nuestro propio bienestar, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Lo malo es olvidarnos de los pobres, estar bien distraídos consultando un menú, un catálogo o la cartera. Lo malo es tratar de saciar el hambre de Dios con chatarra, con basura, con banalidades, con superficialidades. Y es malo porque al final seguimos con hambre, siempre insatisfechos, malagradecidos, renegando como el pueblo de Israel allá en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Eso es lo malo. Lo malo es cuando nos volvemos insaciables y pretendemos reducir a Jesús a nuestras limitadas pretensiones y necesidades. Dios nos da, Dios nos bendice, y nosotros seguimos renegando. Queremos más señales y más prodigios. En el fondo, todo ser humano, todos, sentimos hambre de una vida plena, de una vida en abundancia, de una mejor vida. Todos tenemos hambre de paz, hambre de amor, hambre de libertad, hambre de justicia, hambre de ser apreciados y valorados, hambre de eternidad. Y esta hambre no la saciamos con nada. El avaro pretende saciar con más bienes y más dinero su hambre de Dios. El incrédulo pretende saciar con ideologías, argumentos y teorías su necesidad de creer en Dios. Nada ni nadie puede llenar nuestra hambre de Dios, porque el hambre de Dios solo hay uno que la puede saciar y se llama Jesús. Jesús quiere despertar en nosotros el hambre de Dios. Él no se dejó coronar como rey porque él tenía muy
claro que su misión no consistía solamente en dar de comer a los hambrientos, sino que además él debía despertar el hambre de los que estaban satisfechos. No podemos sentirnos satisfechos si nos falta Dios. Aunque lo tengamos todo, no tenemos nada si no tenemos a Dios. Por eso Jesús vino al mundo, para despertar en nosotros el hambre de Dios, hambre de su pan, hambre de su palabra, hambre de su amor, de su justicia, de su gracia y de su perdón. Jesús nos presenta como el pan, se nos presenta como el pan de vida eterna, el único que nos puede saciar en verdad. Al final del pasaje ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Son millones los testimonios de personas que reconocen que su hambre fue saciada hasta que se encontraron con Jesús. Él es el pan de la vida. No es, por lo tanto, el centro comercial. No es un catálogo o un menú, ni la estética, ni el salón de belleza, a donde vas a encontrar vida eterna. Es en Jesús, el pan de Dios, que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan de vida que sana las enfermedades del cuerpo y del alma. Es Él quien alivia nuestros dolores y cansancios. Es Él quien anima en los esfuerzos y sacrificios a los pobres y fortalece la esperanza de los marginados. Es Él quien cumple nuestros deseos, llena nuestros vacíos y sacia nuestra hambre de Dios. Dice Jesús que quien se acerca a Él nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Acerquémonos con amor y fe. No nos resistamos a su dulce invitación. Y ojalá estemos siempre hambrientos de su amor y deseosos de saborear y saciarnos un poco más en la intensidad y en la inmensidad del amor de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.